Y eso, ¿qué nos da? Nos da la oportunidad de sentarnos a discutir, no de sentarnos a esperar. Aquí mismo en el Banco Central, la segunda etapa del diálogo nacional en seguridad social, esperemos que sea por lo menos tan exitosa como la del 2007-2008, con amplia participación. El 23 vamos a estar escuchando a las organizaciones de empresarios, trabajadores y jubilados, y el 9 de diciembre en el Centro de Estudios del BPS vamos a estar escuchando a los partidos políticos, en ambos casos además a importantes expositores internacionales. Estas son las dos jornadas de reinicio de la segunda etapa del diálogo nacional en seguridad social. Y yo creo que esto son oportunidades que tenemos para pensar. La semana que viene tenemos un seminario sobre formación en el sistema de cuidados, con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, con la Secretaría Iberoamericana de Seguridad Social, con la Comisión Nacional de Políticas Sociales, que funciona en la órbita del MIDES, hacia el proceso de creación del Sistema Nacional de Cuidados. Y yo creo que también tenemos que avanzar en la mejora de un Sistema Nacional de Información, interinstitucional, que hoy no tenemos. No puede ser que no sepamos quiénes son los jubilados de otra caja y cuánto ganan. No puede funcionar un sistema de seguridad social así, ni de salud, ni de nada. No puede ser que no sepamos cuáles son las asignaciones familiares que pagan los organismos públicos. Y no las sabemos. Sabemos la que paga el BPS. Y esto es imprescindible para el diseño de políticas. Estamos en la construcción de un sistema que es el CIAS, de beneficiarios de la protección social, pero además es necesaria una ley que genere un sistema de información del sistema de protección social del país y que obligue a dar la información para seguir trabajando en este camino. Bueno, muchas gracias. Estas eran algunas reflexiones que queríamos hacer. Muchas gracias, Ernesto. Licenciada Adriana Rovira. En primer lugar, agradecer la invitación al Ministerio de Desarrollo Social. Me toca hoy estar en representación de él aquí, al equipo que está organizando y a la caja bancaria. Nos parece como sumamente importante tener estos espacios de discusión y de reflexión en materia de los desafíos que el envejecimiento implica a la política pública. Para comenzar, quisiera de alguna manera volver a reafirmar 4 conceptos que Ernesto planteó en su presentación reciente, que me parece que son, también los retomo en mi presentación y que hacen como ejes sustanciales en realidad de los desafíos y de la situación que vive Uruguay respecto al tema de política pública y envejecimiento. En primer lugar, esta noción de 2 perspectivas o 2 realidades en torno a la situación de las personas adultas mayores en Uruguay. Por un lado, lo que hace a la cobertura y por otro lado, lo que hace a la calidad o a la integración de otras líneas de intervención o de otros ejes de intervención en materia de política pública y envejecimiento. Parece que vemos como 2 aspectos totalmente diferentes, casi que como una cara y contracara de este Uruguay. Por otro lado, me pareció interesante también otro concepto que planteaba Ernesto, este tema de la articulación interinstitucional, que es casi que un escenario nuevo y clave que está viviendo Uruguay, que nos permite de alguna manera poder incidir en esa otra cara de lo que presenta Uruguay en materia de envejecimiento, esa otra realidad que es sobre la que hay que trabajar y la que hay que intentar sostener un modelo nuevo articulado en materia de política pública. Después, como tercer aspecto, que también lo retomaré, esta idea en realidad de proceso que presenta el envejecimiento para la política y el diseño de política pública en Uruguay. No podemos tomar la vejez como una fotografía simplemente pensando cuál es la situación actual, sino también poder pensar a partir de una mirada prospectiva el tema
ver cuáles son los desafíos que nos implican a futuro y cuáles son estas posibles transformaciones que Uruguay está en posicionamiento de hacer. Y como cuarto elemento, en realidad, cómo influyen estos componentes nuevos que Uruguay está transitando, que también en la presentación de los compañeros de la Caja Bancaria quedaba claro, los cambios en los arreglos familiares, en los tipos de hogares, en el rol de la mujer y los cambios a nivel demográfico en el país, cómo van implicando nuevas estructuras de pensar el tema desde la política pública. En realidad me quería detener un poco para pensar, para comenzar por ahí, que el tema de la política pública también implica una conceptualización de los sujetos y del lugar que esas personas tienen en un colectivo y en una comunidad. Cuando se diseña una política, se está definiendo un nivel de intervenciones, también un nivel de omisiones y qué, de alguna manera, conceptualización y desde qué paradigmas estamos pensando a esas personas sobre las que armamos el diseño y la ejecución luego de los programas sociales. Yo creo que así es necesario incluir necesariamente la categoría subjetiva, que es ese lugar en la trama de significación colectiva que se le otorga a una persona y en qué medida su capacidad política es reconocida o no en la definición de una política pública. En los temas de envejecimiento, en realidad en Uruguay, podemos pensar que Uruguay ha tenido a nivel histórico una amplia cobertura a nivel de lo que es seguridad social. En una investigación que hicimos en el marco del debate, en el primer debate nacional sobre políticas públicas, envejecimiento y territorio, se detectaba en realidad que a nivel histórico la política ha operado en materia de vejez en 3 ámbitos, específicamente en seguridad social, con un corte universalista, a la vez con un corte focalizado en aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad, haciendo hincapié en aquella población que presentaba generalmente vulnerabilidades sociales o sanitarias, y como tercer aspecto, esto que planteaba Ernesto, algunas incorporaciones en los últimos años en la línea más cultural, recreativa, de participación social. Estos 3 componentes en realidad muestran cómo Uruguay ha podido avanzar en una dirección, sin embargo tiene déficit en lo que hace a poder dar cuenta o encarar en lo que va toda la línea integral de pensar a las personas viejas y específicamente en el eje de derechos humanos. ¿Cuántos otros componentes de necesidad, de demanda y de protección social están quedando por fuera? El compañero Parodi hoy planteaba como un concepto en realidad para comprender la vejez, una definición que retomaba específicamente una definición biológica que él